بالله من الشيطان الرجيم. Facebook durante Instagram. Vale. Sheikh Abdul Karim nos va a acompañar Sheikh Faisal Morhej desde Argentina. Sheikh Faisal, te saludo, un gran saludo, salamu alaikum y bienvenido aquí a este programa especial sobre el Imam Khomeini en Islam al Día. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Faisal, estamos hablando acerca de la dimensión ética y la dimensión gnóstica, por así llamarlo, mística del Imam Khomeini. Y bueno, además de saber que vos viviste durante muchos años en la República Islámica de Irán y te dedicaste al estudio de las ciencias islámicas, seguramente tenés un conocimiento más profundo de la personalidad del Imam Khomeini, especialmente en esta dimensión. Queríamos que nos cuentes un poquito tu visión sobre este tema. Bueno, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Realmente felicito a todos aquellos que hicieron posible esta transmisión y estas transmisiones que realmente, lo digo de corazón, veo que alhamdulillah ha habido un cambio realmente para bien en todo lo que es la discusión en América Latina. Y bueno, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Te agradezco mucho. Al Imam Khomeini rahmatullah alayh. Es difícil hablar del Imam Khomeini. El Imam Khomeini rahmatullah alayh tenía una personalidad que se caracterizaba por las múltiples facetas con las cuales contaba. Por ejemplo, el Imam rahmatullah alayh fue conocido en el mundo como un político. Bueno, es la forma en la cual fue conocido mundialmente. Pero esa es la faceta menos importante de él. No deja de ser importante, pero es la menos importante. Realmente el que conoce la vida del Imam Khomeini, leyó algunos de sus libros, escuchó sus orientaciones, pero sobre todo aquellos que de alguna manera vivimos esa época. Bueno, uno estudió en la República Islámica, tuvo la posibilidad de acceder incluso a personas que fueron alumnos del Imam rahmatullah alayh y que nos contaban historias de su vida. Fuimos testigos también, ya con posterioridad, después ya estando en la República Islámica, de todos los sucesos políticos, las transformaciones que hubo en la sociedad, y todo eso nos lo contaba. Entonces, también estudiamos un poco, y de esa manera llegamos a inferir un poco más la personalidad del Imam rahmatullah alayh de lo que nosotros ya sabíamos o creíamos saber cuando se dio el triunfo de la revolución. Aún así, cuando se dio el triunfo de la revolución y éramos unos adolescentes en ese entonces, a pesar de la diferencia de épocas cuando no existían estas telecomunicaciones como había hoy en día, a pesar de que el mensaje no nos había llegado de manera completa, que nos llegaron atisbos de los mensajes del Imam rahmatullah alayh, aún así, en nuestra ya final de nuestra adolescencia, nos enamoramos del Imam, a la distancia.
con unos cuantos conceptos que pudieron llegar, que pudieron atravesar todos los muros y velos que existían en esa época y que siguen existiendo hoy en día, por a causa de la desinformación y la carencia de medios y la carencia incluso de contacto con personas que estaban más imbuidos en el tema islámico y sobre todo en lo que es la revolución islámica del Irán. Si queremos hablar del imam Rahmatullah Alayh, realmente un solo programa es poco. Un mes de programas también será muy poco. Pero vamos a tratar de hablar un poco acerca de la personalidad menos conocida del imam, que es su personalidad de gnóstico, su personalidad mística. El imam Rahmatullah Alayh, como ya dije, fue conocido por ser un político. Antes de ser un político, también era un maestro. Antes de ser un maestro, también era, podemos decir, un jurista. Era un maestro de los seminarios religiosos. Fue un jurista, un jurisconsulto, que alcanzó los más altos grados de jurisprudencia. Pero aún así eso no era lo más importante. Obviamente lo más importante era su formación teológica. Pero más que teólogo, él era un filósofo. Sus libros sobre filosofía, sus explicaciones, sus libros donde él muestra o explica la filosofía trascendental, el Hikmah al-Muta'aliya, de Mullah Sadr, y nos hace ver que él era un filósofo consumado. Y aún así, mucho más que filósofo, el Imam Khomeini Rahmatullah Alayh era un aref. Era un aref, un gnóstico con todas las letras. Y esto es algo que podemos ver a lo largo de toda su vida. Sheikh Suhail, cuando se me esté pasando el tiempo, por favor me avisas que, como ya me dijiste varias veces, Sheikh Faisal siempre da respuestas largas. No, tranquilo, Sheikh Faisal. Yo estoy disfrutando de tu respuesta, así que dale para adelante. Bueno, muchas veces no me gusta dejar vacíos que son llenados por el imaginario, sobre todo en estas épocas donde hay tanta mala información respecto al Islam. Bueno, tal vez haya que explicar muy rápidamente qué es el irfan o la gnosis, porque estamos hablando de que el imam Khomeini era un aref. ¿Qué significa ser un aref? Un aref, bueno, gnosis es el conocimiento y práctica que se obtiene producto de forjar conductas basadas en el desapego a lo mundano y a las virtudes y la lucha contra el jihad al-nafs, el ego, y da como resultado develamientos esotéricos o mukashefat. Bueno, esta definición larga podemos decir que abarca en general los temas de la gnosis para que aquel neófito o aquel que no conozca lo que es el tema sepa a qué nos estamos refiriendo. El imam Khomeini Rahmatullah Alayh ha demostrado en cada una de sus frases ser realmente un gnóstico consumado. La gnosis tiene dos áreas que se estudian y en los cuales una persona puede volverse versada. Primero, el área teórica. El área teórica que no deja de tener ribetes prácticos, porque el área teórica significa también imbuirse de las nociones del Sagrado Corán, imbuirse de las nociones que existen en los hadices, en las narraciones de los Inmaculados, sobre todo lo que son las súplicas, las munajat de los Inmaculados, al munajat Sha'baniyya, por ejemplo, que recomendó el imam Khomeini Rahmatullah Alayh en su testamento, el Dua de Arafa del imam Hussein alayhi salam, o la Sahifa Sajjadiyya, las páginas del imam Sajjad alayhi salam, llamado Zabur Ali Muhammad, o los salmos de la familia de Muhammad. Cuando una persona conoce estas nociones, se siente identificada con esas nociones, las vive, aún así todavía está en la etapa de lo que podemos decir el irfán teórico. Para el irfán práctico hace falta realmente poner en práctica todas esas nociones, vivir esas nociones, hacer lo que hace un arif consumado, que es un gnóstico consumado, que es que
en todo lo que ve, ver a Dios, subhanahu wa ta'ala. Ver a Dios en todas las cosas. Que cada palabra que dice, tener el cuidado de no decir algo que desagrade a Dios. Que prácticamente todas sus palabras y sus hechos sean de tal forma que esté seguro que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, está complacido con eso. Eso realmente, cuando uno habla de esta característica del imán, parece muy alejada del imán Khomeini, rahmatullah alayh, del Khomeini teórico, del Khomeini que estaba en los diarios en el 78, en el 79, cuando triunfó la revolución. Vemos entonces que hubo una desinformación muy grande, y ya no solo por parte de los enemigos del Islam, sino que incluso los amigos desinformados, que sin mala intención hicieron más hincapié en esta personalidad del imán. El irfán es algo que el imán Khomeini, rahmatullah alayh, podemos decir que es algo con lo cual vivió desde las etapas jóvenes de su vida. Él mismo describe esto cuando describe a sus maestros. No tenemos ahora oportunidad, realmente ya veo que con 2 palabras ya he usado mucho tiempo para hablar de cuando uno habla de las diferentes tendencias que hay en el Islam, las tendencias teológicas, las tendencias de jurisprudencia, las tendencias en cuanto a mística, espiritualidad, en las diferentes ramas del sufismo, la evolución que tuvieron esos términos, donde sufismo era la parte práctica, gnosis era la parte más teórica, pero ya en una época más moderna, los sabios shias, para diferenciarse, sobre todo de tariqas o corrientes sufis, que no congeniaban sus prácticas con muchas de las enseñanzas de Ahlul Bayt, prefirieron ya usar la palabra gnosis en lugar del sufismo, si bien su origen es uno solo, y es por eso que vemos que el imán Khomeini, rahmatullah alayh, nunca dejó de aprovecharse incluso de personalidades que no adherían a la escuela de Ahlul Bayt. La misma carta, la famosa carta del imán Khomeini a Gorbachev, señala como le da una recomendación al líder de la Unión Soviética en ese entonces, que lea los escritos de Ibn Arabi, que estudien más el Islam en profundidad, que vean cómo todo el mundo está realmente sujeto a la voluntad de Dios. Como dijo Sheikh Abdul Karim hace unos momentos, también en las palabras y frases del imán Khomeini, rahmatullah alayh, vemos que incluso en las cuestiones políticas, él veía esas cuestiones con el ojo del Arif, con el ojo del gnóstico. Por ejemplo, en las grandes batallas o cuando había pérdidas de vidas, vinieron a informarle una vez que cayó Khorramshahr, la ciudad de Khorramshahr, y que hubo realmente muchas bajas. Y el imán Khomeini, con una tranquilidad propia de aquel que no está sumido en ninguna crisis, dijo: Yangue, bueno, así es la guerra, y es la función, y es nuestra función ahora defender el país. Y cuando se dio la liberación de la ciudad de Khorramshahr, ¿qué es lo que dijo el imán Khomeini? Que fue el título grande de los diarios en ese entonces: Khorramshahr fue liberada por Dios. Fue Dios el que liberó a Khorramshahr. Veían todo a Dios. Cada una de las cosas que él hacía, cada una de las cosas que él decía, cada una de las cosas que sucedían, veía la voluntad de Dios en eso. Y que su función en todo caso era taklif, era actuar según el deber. Ya no le incumbía, ya no le incumbía directamente el resultado, sino que lo que le incumbía era lo que Dios le pedía directamente, que era él actuar según su función. En todo caso, le incumbía el resultado por la expectativa de cumplir con su deber, por la expectativa de que llegue el bienestar a los seres humanos, un bienestar que sirva a los seres humanos para acercarse más a Dios, porque de otra manera eso no sería un bienestar. Y ahí podemos llegar a comprender muchas frases del imán Khomeini, rahmatullah alayh, como cuando se firmó la paz en la guerra impuesta,
cuando dijo una frase que para muchos puede que no conocen este aspecto del imam o que no comprenden estas nociones de la gnosis, pueden llegar a considerarlas incluso morbosas, como decir que la guerra era una bendición. La guerra era una bendición no significa que al imam le gustaba la sangre, le gustaba la guerra, le gustaban las luchas, significa que él vio en todo ese esfuerzo, en toda esa alineación de voluntades que permitió el hecho de tener un objetivo en común, hizo que realmente el pueblo, en este caso el pueblo de la República Islámica del Irán, e incluso grupos, incluso grandes comunidades de otras naciones, no solamente chiitas, no solamente musulmanes, también adhieran digamos, a los conceptos de libertad. El imam Khomeini, rahmatullah alayh, con esa visión gnóstica que era alto de miras. Era tan alto de miras que incluso cuando hablaba a un grupo de gente que iba a verlo, aún así se dirigía a los oprimidos del mundo. No se dirigía únicamente, no, sus frases o sus mensajes no eran solamente para ese grupo que se encontraba ahí en ese entonces. O por ejemplo en sus objetivos también era alto de miras. Él veía al futuro. Cuando comenzó el movimiento del imam rahmatullah alayh, primero, ¿cómo comenzó ese movimiento? Comenzó a través de clases de akhlaq, clases de moral, clases de ética. Estamos hablando del año 50 y tantos, a la mitad del siglo pasado. Mitad del siglo XX. Bueno, fue en esas clases de ética y moral que podemos decir que comenzó realmente la gran transformación de las personas que pudo lograr el imam. Hay una regla que nosotros los estudiantes la aplicamos, es un axioma que lo usamos tanto en filosofía como en teología, en jurisprudencia, en moral y por supuesto en gnosis también. Ese axioma es: quien no tiene algo, no lo puede dar. Faqidu shay, la yu'ti shay. Quien no tiene algo, no lo puede dar. Obviamente, para poder provocar un orden, una persona tiene que ser ordenado. Para provocar, poder transmitir sabiduría, una persona tiene que ser sabio. Para provocar esa transformación espiritual que provocó el imam, realmente que fue, podemos decir, inigualable a lo largo de los siglos, por lo menos en resultado. Obviamente eso es un claro indicativo de toda esa espiritualidad que el imam mismo poseía. El Ayatollah Motahari, en muchos de sus libros, o en algunos de sus libros donde relata su asistencia, o relata cómo era la asistencia a estas clases del imam Khomeini rahmatullah alayh, dijo: las clases eran el día jueves y quedaba realmente perturbado en el buen sentido hasta el día martes de la semana próxima, pensando en las palabras del imam. Bueno, eso no era algo que únicamente le pasaba al fallecido mártir Ayatollah Motahari rahmatullah alayh, sino que era algo que tanto los estudiantes de religión como todos aquellos que participaron en esas clases vivieron. Otro aspecto más de la mística del imam es que cuando fue arrestado en esos años, él se lo veía tranquilo. Cuando se lo arrestó, se lo veía tranquilo. Es más, cuando lo llevaron en un automóvil ya de la ciudad de Qom a la ciudad de Teherán, en medio del camino, les pidió si podían parar en el camino para rezar. No le permitieron. Dijeron: bueno, pues no pueden abrir la puerta para que ponga las manos en la tierra y yo haga el tayammum, que es la ablución seca. Y entonces así le permitieron parar el auto, ponga las manos en la tierra, haga su ablución seca y siguieran camino. Y el imam Khomeini llegó a decir que es uno de los rezos que más conexión llegó a sentir con Allah subhanahu wa ta'ala. Mucha gente estaba triste. Ya arrestaron al imam. Cuando el imam Khomeini estaba sumamente tranquilo. Y es más, les dijo a todos aquellos que tenían esa gran expectativa de que se produzca un cambio: no se preocupen, los que van a hacer la revolución todavía están en los vientres de sus madres. Vemos que el imam era alto de miras desde
ya desde su juventud, en los discursos que decía, a quién dirigía esos discursos, cuáles son los objetivos que tenían. Nunca objetivos pequeños, eran objetivos muy elevados, como los que debemos tener todos, inshallah. Grandes objetivos y ser alto de miras para no quedarnos y conformando con pequeñas cuestiones. Bueno, la personalidad del imán, realmente, como dije, es algo que llevaría muchos programas, estar hablando de eso. Voy a terminar destacando algunos aspectos de la frase que dijo el líder de la Revolución Islámica, el imán Khamenei, Hafazahullah, sobre el imán Khomeini, en su discurso que pronunció para mí esta mañana, para nosotros esta mañana. Dijo varias frases que precisamente tienen que ver con la calidad de místico del imán, rahmatullah alayh. El Ayatollah Khamenei en su discurso señaló, por ejemplo, que el imán Khomeini actuó según la ley del Corán que dice: "Qul innama a'idhukum biwahida", ciertamente que os enseño, os pido, los amonesto que hagáis una cosa, an taqumu lillah, que os levantéis por Dios, mathna wa furada, de dos en dos o individualmente. Dijo el imán Khamenei, Hafazahullah, él, antes de transmitir eso, i'mal kardan, lo puso en práctica. El imán Khamenei dijo, él realmente con eso pudo llegar a provocar, con ese tipo de nociones, con ese tipo de conceptos, llegó a hacer tahawul al-farini, o sea, llegar a hacer una transformación que llegó a cambiar a personas, a familias, a toda una nación entera. No es fácil, como dijo el imán Khamenei, una nación es como un océano, y realmente poner a todos un océano en movimiento, como si fuera un tornado, como si fuera un diluvio. Endiluviar el océano no es algo que puede llegar a ser cualquiera. Hay muchos aspectos del Irfan, por ejemplo, que están en el mensaje del imán Khamenei, Hafazahullah. La transformación que él llegó a concretar fue una transformación de personas. Ya no fue una transformación a nivel político. Sus discursos ya no eran algo que era seguido por militantes, por estudiantes de religión, por una élite, por intelectuales, con personas con una conveniencia en particular porque se llegue a producir un cambio. Eran personas que podemos decir que a través de siglos de dominación cultural, de colonialismo, de gobiernos títeres, que si bien estamos hablando de política, eso influye en la religión, eso influye en la cultura del pueblo, eso influye en todos los ámbitos. A través de toda esta presión que hubo sobre la gente realmente estaba dormida, y lo que hizo el imán Khomeini, rahmatullah alayh, fue hacer eso, despertar a una nación. Despertar a una nación no es algo fácil. Despertar una nación significa tener realmente el poder, en este caso espiritual, para poder llegar a transmitir el mensaje y provocar esa transformación que no estaba basada en aspectos mundanales. A Irán no le hacía falta, a los iraníes no le hacía falta algo para comer. Si eran oprimidos, sí, por el régimen gobernante en ese entonces, pero realmente el gran motivo de la revolución no fueron cuestiones las económicas, fueron otras cuestiones más. Su situación podemos decir que era similar a otros países en esa época. Por lo tanto, cuando uno busca las razones de esa terrible y gran revolución que pudo poner de rodillas a un imperio de 3000 años y pudo llegar a humillar a la superpotencia de ese entonces, como dijo Jimmy Carter, nos humilló este hombre. Y el imán Khomeini, rahmatullah alayh, en uno de sus discursos dice, sí, es verdad, y es solo el comienzo. Y como vemos, y con la gracia de Dios, eso no terminó con la partida del imán Khomeini, rahmatullah alayh, una partida que realmente fue memorable y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Realmente que una persona, un líder de esa capacidad, un líder con ese respeto,
un líder haya sido despedido por todas esas personas, y si hubiera sido hoy en día, ya con más del doble de la población en la República Islámica de Irán, hubiéramos visto el doble o triple de gente, porque no solamente hay más personas, sino también hay más lucidez. Vemos que eso no terminó con el fallecimiento, la desaparición física del Imam Khomeini, de desaparición física únicamente porque él está presente. Como dijo el Imam Khomeini, Hafazahullah, el Imam Khomeini, no tiene sentido hablar de la revolución islámica sin el Imam Khomeini. Y mientras siga la revolución islámica, el Imam Khomeini estará presente. El Imam Khomeini está presente, está presente en cada uno de los logros de la revolución islámica, logros que no son pocos. Cuando uno ve, estábamos hablando al principio de cuando llegamos a estudiar a la República Islámica, cuando uno ve, yo por lo menos, cuando llegué a la República Islámica fue el año 91 y me volví de la República Islámica en el año 2010. Pero realmente fue un periodo de tiempo en el cual pude ver una transformación de una nación, una transformación de un pueblo, una transformación de una cultura. Ver los movimientos de alfabetización, ver realmente la modernización, ver cómo se llegó a ser autosuficiente en muchas áreas y ese movimiento que sigue en forma continua. Algo que no podemos únicamente medirlo con parámetros políticos, parámetros materiales o sociales. Únicamente podemos llegar a comprender la dimensión de lo que ocurre en la República Islámica del Irán y fuera de la República Islámica del Irán, siendo nosotros también un claro ejemplo de cómo todas esas nociones se han expandido mucho más allá de los límites, no solamente de Irán o de los países islámicos, sino que ese mensaje humano ha llegado a todos los rincones del mundo. Es precisamente los que hablan, la presencia de ustedes ahora en la República Islámica, los latinos que están estudiando, que inshallah van a mostrar sus frutos muy prontamente, y todos y cada uno de aquellos que están escuchando en este momento también es por la gracia y baraka y bendición del Imam Khomeini, rahmatullah alayhi. Muy bien, Sheikh Faisal. Hoy en día, sí, muchas gracias. Sí, te agradezco mucho. No, yo porque no hay mucho tiempo. La verdad que yo estaba deleitado con tus palabras y me quedaría escuchándote una noche completa. Pero porque no tenemos tiempo para terminar el programa. Yo te agradezco mucho, Sheikh Faisal, que Dios te bendiga, que Dios te recompense. Una visión muy completa, muy profunda y abarcadora que nos diste tanto del Imam Khomeini como de la revolución. Así que nuestro saludo desde acá, desde la República Islámica, Sheikh Faisal, y estamos en contacto si Dios quiere. Muchas gracias. Inshallah.